Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas sin respuesta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y en particular, en esa enigmática salida de ella en uno de los momentos más difíciles de él. Sí, han oído bien. ¿Por qué Demet Özdemir, la radiante actriz que conquistó corazones en Erkenci-Kuş, supuestamente abandonó a Can Yaman cuando más lo necesitaba? Vamos a desgranar este enigma, a buscar las pistas y a intentar armar el rompecabezas. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros intrigantes vídeos. ¡Vamos allá! La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda una de las más comentadas y seguidas en el mundo de las telenovelas turcas. Desde que compartieron pantalla en Erkenci-Kuş o Pájaro Soñador, la química entre ellos era innegable. Esa chispa que se veía en la ficción trascendió a la vida real, o al menos eso es lo que la mayoría de los fans creíamos. Sus seguidores los apodaron cariñosamente como Candem, y cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al milímetro. Parecían la pareja perfecta, la que todos admiraban, la que prometía un cuento de hadas moderno. Y durante un tiempo así lo fue. Compartieron momentos de complicidad, de risas, de sueños compartidos. Vimos cómo Can se desvivía por ella, cómo Demet parecía encontrar en él una estabilidad y un amor que muchas buscaban. Pero como suele suceder en el brillo y la vorágine de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es precisamente en este punto donde entra el misterio que hoy nos ocupa. Se rumorea y hay indicios de que hubo un momento, un punto de inflexión, en el que Demet tomó la decisión de distanciarse de Can. Y lo más intrigante es que se dice que esto ocurrió cuando Can Yaman estaba pasando por uno de sus peores momentos. Imaginen la escena, un actor en la cima del éxito, acosado por la prensa, lidiando con presiones profesionales y quizás personales, y su pareja, aquella que parecía ser su refugio, decide dar un paso atrás. ¿Qué pudo haber llevado a Demet a tomar una decisión tan drástica? Para entender este supuesto abandono, primero debemos recordar el contexto. Can Yaman no siempre ha sido el Can Yaman que vemos hoy, seguro y consolidado. Hubo etapas en su carrera, especialmente cuando su fama explotó a nivel internacional, en las que estuvo expuesto a una presión mediática inmensa. Se le criticó duramente por su comportamiento en algunas entrevistas, por su forma de hablar, incluso por su vida privada. Hubo momentos en los que la prensa turca y la internacional se cernieron sobre él como buitres, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. En esos momentos, la figura de Demet Özdemir era vista por muchos como su gran apoyo, su ancla en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué pasó? Las teorías son muchas y variadas, como suele suceder con las relaciones de famosos. Una de las explicaciones más recurrentes es que Demet se sintió abrumada por la intensidad de la relación y por la fama que venía aparejada a Can. Si bien ella también es una actriz muy popular, el torbellino de Can, su personalidad arrolladora y la atención constante que generaba, pudieron haber sido demasiado para ella. Algunas fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, sugieren que Demet buscaba una relación más discreta, más privada, y que la constante exposición mediática sumada a los problemas que Can enfrentaba, la llevaron a sentirse asfixiada. Otra hipótesis, quizás más dolorosa, es que Demet pudo haber presenciado aspectos de la personalidad de Can que no le gustaban o que la preocupaban, especialmente bajo presión. Se dice que Can, a pesar de su carisma, podía ser temperamental y que en sus peores momentos, su comportamiento podía volverse difícil de manejar. Si Demet se vio expuesta a estas facetas de su pareja, y si sentía que no podía ayudarlo o que la situación la estaba afectando negativamente, su decisión de distanciarse podría ser vista como un acto de autoprotección. A veces el amor no es suficiente si la dinámica de la relación se vuelve tóxica o perjudicial para el bienestar de uno. También debemos considerar el factor de la presión profesional y los proyectos individuales. Ambos son actores con carreras muy exitosas y ambiciosas. Puede ser que en ese momento sus caminos profesionales empezaron a divergir o que Demet sintió que la relación la estaba frenando de alguna manera. La industria del entretenimiento es implacable, y mantener una relación sólida bajo ese escrutinio y con agendas tan apretadas es un desafío monumental. Quizás, la decisión de separarse
Fue una forma de priorizar sus carreras y permitir que ambos crecieran individualmente, aunque el momento elegido para esa separación haya sido, como se dice, en su peor momento. Ahora bien, ¿es esto abandonar en el sentido más crudo de la palabra? Es una interpretación. Para los fans que vivieron la relación a través de sus pantallas y redes sociales, la idea de que ella se apartara cuando él estaba vulnerable puede sonar a traición. Sin embargo, desde una perspectiva externa, y sin conocer los detalles íntimos de su relación, es difícil juzgar. Las relaciones son complejas, y lo que vemos desde fuera rara vez refleja la totalidad de lo que ocurre entre dos personas. ¿Hubo alguna declaración oficial? Como era de esperar, ni Demet ni Khan han entrado en detalle sobre los motivos de su separación, y mucho menos sobre si esta ocurrió en un momento de crisis para él. En el mundo de las celebridades, el silencio suele ser la estrategia más común ante los rumores y las especulaciones. Y precisamente ese silencio es lo que alimenta el misterio y permite que surjan tantas teorías. Es importante recordar que la información que circula sobre las relaciones de famosos suele ser fragmentada, basada en rumores, filtraciones de fuentes anónimas y especulaciones. No tenemos acceso a las conversaciones privadas, a los sentimientos reales ni a las dinámicas internas de su relación. Lo que sí podemos observar es el resultado, la separación. Y las fechas, los momentos en que se percibió esa distancia, son los que han llevado a la conclusión de que Demet se apartó cuando Khan atravesaba dificultades. Pensemos en esto: cuando una persona está pasando por un momento difícil, necesita apoyo. Si ese apoyo desaparece, o si la persona que debería darlo se retira, para muchos eso es sinónimo de abandono. Pero ¿qué pasa si esa persona que se retira lo hace porque se siente incapaz de ayudar, porque la situación la está destruyendo a ella también, o porque, de forma egoísta pero comprensible, necesita cuidar de sí misma? No hay una respuesta fácil. Quizás en lugar de abandono, deberíamos pensar en una separación estratégica o una necesidad de espacio. La fama repentina y masiva puede ser una experiencia desestabilizadora. Las críticas, la exposición constante, la pérdida de privacidad, todo eso puede pasar factura. Y si uno de los miembros de la pareja no está preparado para lidiar con ello, o si la dinámica de la relación se ve afectada negativamente por esta presión, la decisión de alejarse puede ser la única opción viable para preservar su propia salud mental y emocional. Hemos visto en otras ocasiones cómo relaciones de alto perfil se desmoronan bajo el peso de la fama y la presión mediática. Parejas que parecían sólidas terminan separándose, a menudo en momentos que a los ojos del público parecen inoportunos. Y esto no es exclusivo del mundo del espectáculo, aunque allí se magnifican. Las relaciones personales son frágiles y requieren cuidado, comprensión y a veces decisiones difíciles. En el caso de Demet y Khan, es posible que ella haya visto una bandera roja en el comportamiento de Khan o en la dirección que estaba tomando su vida pública, y que haya decidido que lo mejor para ella era no seguir adelante. Tal vez intentó ayudar, tal vez hablaron, tal vez hubo discusiones. Pero si la situación no mejoró, o si ella sintió que su propia felicidad y bienestar estaban en riesgo, su decisión de tomar distancia podría ser vista no como un abandono, sino como un acto de valentía y de amor propio. El hecho de que esta situación se haya producido mientras Khan estaba en un peor momento, añade una capa de dramatismo y empatía hacia él. Nos hace pensar en la importancia del apoyo incondicional. Sin embargo, también debemos considerar la perspectiva de Demet. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una persona hacia su pareja cuando esa pareja está pasando por un mal momento? ¿Implica quedarse a pesar de todo, incluso si eso significa un gran sacrificio personal? Las teorías sobre la separación de Demet y Khan son un reflejo de cómo idealizamos a las parejas de famosos. Las vemos como personajes de cuentos de hadas, y esperamos que sus vidas reflejen esa perfección. Pero la realidad es mucho más compleja y, a menudo, más dolorosa. Las celebridades son seres humanos con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias necesidades. Entonces, para resumir este intrigante misterio, no hay una respuesta única y definitiva sobre por qué Demet Özdemir habría abandonado a Can Yaman en su peor momento. Las teorías van desde el agobio por la fama y la presión mediática, hasta la preocupación por el comportamiento de él bajo estrés, o la necesidad de priorizar sus propias carreras. Lo que sí sabemos es que su relación, que fue tan admirada, llegó a su fin, y las circunstancias exactas de esa separación, especialmente en relación con un presunto momento de crisis de Khan, siguen siendo un enigma envuelto en especulaciones. Lo que puede
Mos aprender de esto es que las relaciones, incluso las que parecen idílicas desde fuera, son complejas y que las decisiones difíciles a veces son necesarias para el bienestar personal. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las especulaciones que rodean a una de las parejas más comentadas del panorama turco. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet abandonó a Kaan, o fue una decisión necesaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias intrigantes. Hasta la próxima.